Los cálculos con cifras significativas tienen reglas específicas para hacer suma y resta con la respuesta con la cantidad de cifras significativas correcta y multiplicación y división. Entonces, cuando hacemos suma y resta, el resultado tiene el menor número de posiciones decimales de las cantidades originales. Eso es lo más fácil. Por ejemplo, si tenemos que hacer la suma de esos dos números, al principio, con la calculadora, si uno quiere utilizar la calculadora, va a dar esa respuesta. Pero nosotros tenemos que limitarnos a solo dos posiciones decimales, ¿ok? Entonces, la respuesta final será 8,39. Tenemos otro ejemplo, 200,1. Si hacemos la adición de pi, por ejemplo, la calculadora nos da esa respuesta, pero nosotros tenemos que limitarnos a una sola posición decimal. Entonces, esa es nuestra respuesta final. Eso es lo más fácil. También hay una regla parecida, pero un poco diferente para multiplicación y división. El resultado tiene el menor número de cifras significativas de las cantidades originales. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, este número tiene 2 cifras. Vamos a multiplicar por ese número que tiene 3 cifras. Entonces, vamos a limitar la respuesta a solo 2 cifras significativas. Otro ejemplo aquí, hacemos este número por este número. La calculadora nos da esta respuesta. Solo debemos tener 1, 2, 3 cifras significativas. Es la menor cantidad de los dos números que estamos multiplicando. Entonces será 8,950. Pero ese número va a terminar en un 0. Entonces lo escribimos con notación científica para que sabemos exactamente cuántas cifras significativas hay. Y en este caso hay 3 por este límite aquí. Si está utilizando su calculadora, es posible que hace el límite de cifras significativas si usted hace Mod Shift 7 y escribir el número de cifras que debe tener en la respuesta final. ¿Ok? La verdad es que en mi opinión, no es una gran ventaja porque, bueno, es fácil hacer el redondeo y escribir la respuesta final después de realizar la multiplicación, división o suma y resta con su calculadora. Entonces, perdón, aquí lo que podemos ver es cuando limitamos la cantidad de cifras significativas, frecuentemente debemos hacer un redondeo. Entonces, vamos a hacer un repaso de las reglas de redondeo. Entonces, aquí empezamos con esa regla para visualizar cuál es la meta con el redondeo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos un valor como 1,8 y solo queremos una cifra significativa, en el ejemplo, 1,8 aquí, podemos ver que es más cerca a 2. Entonces vamos a hacer el redondeo hacia arriba a 2. Si el valor que tenemos es 1,2, es obvio que 1,2 es más cerca a 1, entonces hacemos el redondeo hacia abajo. La animación es un poco raro aquí, lo siento. Ok, entonces, obviamente, cuando tenemos un número que es mayor a 1,5, va hacia arriba. Cuando es menor a 1,5, va hacia abajo. Entonces, 1,51, va hacia arriba. Es un poquito más cerca a 2, entonces es más útil, más correcto hacer el redondeo hacia arriba. Si tenemos 1,49, es un poquito más cerca a 1, entonces va hacia abajo porque 1 es el número más cerca. Si tenemos un número como 1,5, 0,000000001, es apenas, pero un poquito más cerca a 2, entonces el redondeo es fácil. Si tenemos 1,4999999999, vamos hacia abajo a 1. Pero ¿qué vamos a hacer si el valor es exactamente 1,5?
Ese es exactamente equidistante de la 1 y 2. Entonces, si siempre vamos hacia arriba, vamos a tener un error sistemático cuando hacemos el redondeo de muchos datos, ¿ok? Probablemente en el colegio ustedes han dicho que 1,5 va hacia arriba, pero en este curso y en otros cursos de química vamos a utilizar una regla un poco más como un paso adicional para evitar este error sistemático. Entonces, si la última cifra significativa es impar, el redondeo va hacia arriba. Entonces, 1,5, boom, va hacia 2. Pero si la última cifra significativa es par, el redondeo va hacia abajo. Entonces, 6,5, 6 es el último, la última cifra significativa es par, entonces hacemos el redondeo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, básicamente, par gana y se mantiene el valor de la última cifra significativa y impar hace el redondeo hacia arriba. Tal vez escuché una pregunta. Sí, profe, yo. eh, Al final, si es 1,5 siempre se va a redondear entonces al número par, indiferentemente si sea mayor o menor. Deme un momentito para escribir el número que usted había dicho. Su ejemplo era 1,55. Sí, Ok, podría ser. ok. Bueno, Entonces, no, usted puede cambiarlo. ¿Qué era? Tal vez no recordé bien. pero entonces al final siempre se va a redondear a un número par, ya sea al número par que esté, si el número par está arriba o está abajo. Ok. Si este valor 1,55 a solo una cifra, en este caso no tenemos que pensar en par e impar porque tenemos aquí la última cifra significativa es este. Vamos a redondearlo a 1. Bueno, esa es la última cifra. Entonces, 1,55 se encuentra más o menos por aquí. Entonces, obviamente va hacia arriba y no tenemos que pensar en par o impar. Está bien, le explico. Sí, sí, pero tal vez tomándolo, digamos, de los dos ejemplos que ya están acá en la diapositiva 1,5 y 6,5. eh, Ajá. digamos que según lo veo yo, la regla siempre me va a hacer redondearlo a un número par. Por ejemplo, el Ok, 1,5. ok, ok. Sí, 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 perdón, ya entiendo. Muy bien. Sí, yo pienso que sí. Vamos a ver. Entonces, si nosotros tenemos 1,4765 y digamos que queremos tres cifras significativas, pero sí, nunca he escuchado la regla de esta forma, pero yo pienso que sí. Entonces, si tenemos solo tres, vamos a tener 1, 2, 3 cifras. Es el 6,5. No, perdón, había hecho mal. Digamos con 4 cifras. Entonces, con 4 cifras significativas, será esos. Entonces, es par y vamos hacia abajo. Yo pienso que su regla va a funcionar. Creo que es como una otra forma de interpretarla, tal vez más sencilla, Exacto, al menos para exacto. mí. No, es otra forma de definir la regla y me gusta mucho. Entonces voy a escribirlo aquí. Era que bueno.
Ok. Pienso que puedo ponerlo. Ok. Entonces, básicamente aquí vamos a tener que siempre tenemos un número par para el último, la última. Muy bien. Y vamos a notar que este es solo en el caso cuando tenemos que hacer un redondeo de un número que es exactamente equidistante entre los dos. La respuesta final. Me explico. Vamos a hacer unas prácticas para que sea más fácil. Ok, entonces aquí tenemos en estos, vamos a hacer redondeo a solo 3 cifras significativas. Y en número 2 vamos a hacer el cálculo. ¿Ok? Cuando hacemos un cálculo con 2 pasos, haga este paso, primer paso, aplica la regla de redondeo con cifras significativas y después el segundo paso. ¿Ok? Entonces, cada uno puede hacer en sus cuadernos y los dos, si pueden escribir en la pantalla está bien, si no, en el chat, como es más cómodo. O puede avisarme que quieren que yo escribo. Entonces, tenemos varias respuestas a cada pregunta y vamos a ver cuáles son correctas. Entonces, este primer número, sabemos que debemos tener solo 3 cifras significativas. Entonces, a mí me gusta primero subrayar mis 3 cifras significativas. Y yo veo que lo que tengo que tomar en cuenta con el redondeo es el 4-9. Y a veces, para muchos estudiantes, es muy útil pensar en una regla o una línea en que podemos tener, por ejemplo, la diferencia es entre, si vamos a tener 42 como 4, como la respuesta. O 42 como 5. Esas son las dos opciones después de realizar la redondeo. Voy a anotar aquí que exactamente el promedio de esos dos valores es 42,45. ¿Ok? Ese es el promedio de los dos. Y sabemos que cualquier valor que es menor que 42,45 va hacia abajo porque es más cerca a 42,4. Cualquier valor que es mayor a 42,45 va hacia arriba porque es más cerca a 42,5. Y en este caso, lo que tenemos es este valor es apenas menor a 42,45. Solo un poquito, pero por lo tanto es más correcto este redondeo. ¿Ok? Y muchas gracias a ambos estudiantes. ¿Ok? Parte de la razón que hacemos las prácticas es para que ustedes tienen la oportunidad de hacer un error, aprender por qué es incorrecto y cuál es la respuesta correcta y por qué. Y así es mucho más probable que va a tener la pregunta correcta en el examen y sacar una buena nota en el curso. ¿Ok? Excelente. Entonces aquí
Bueno, todos están de acuerdo. Tenemos las 3 cifras significativas. El 6 va hacia arriba. Aquí tenemos 3 cifras significativas. El 5, 1, este debe pasar hacia arriba. Entonces, me encanta que tenemos aquí la respuesta escrita en notación científica. Muy importante porque si habíamos escrito simplemente 8 como 2, 5, no, perdón. Si habíamos escrito simplemente 8,250. Wow, that's mal. Ok. $50. Es imposible saber cuántas cifras significativas hay, pero esta persona había escrito el por 10 a las 3 correctamente. El único cambio que vamos a poner aquí es este valor debe ser un 5, porque el redondeo va hacia arriba. ¿Ok? Entonces vamos a tener 8,25 por 10 a las 3 para la respuesta final. ¿Ok? Profe, una Dígame. pregunta. Ujú. Aquí es 25 porque el 5 es 5,1. Sí, el 5,1, dado que no es 5 y nada más, o 5,0000, este 1 nos pone un poquito mayor que el promedio, entonces va hacia arriba independiente de si la última cifra significativa es par o impar. Gracias, profe. Gracias por la pregunta. Ok, aquí todos estamos de acuerdo y es la respuesta correcta. Tenemos las 3 cifras significativas, termina en 5 y nada más. Entonces tenemos que utilizar la regla de par o impar. El par se mantiene y termina en el 4. Este último, 3 cifras significativas, termina en 5, 0. Entonces es exactamente el promedio entre el redondeo hacia abajo y hacia arriba. Por lo tanto, tomamos en cuenta la regla de par y impar. El 1 es la última cifra significativa, es impar, entonces vamos hacia arriba a 9,72. Ok, 16 entre 3 nos da 5,33333 para siempre. Y como ustedes han visto, estamos limitados a solo 2 cifras significativas. Ambos están correctas. Ok, aquí lo que vamos a tener es, si lo hacemos en 2 pasos, será 5,3 limitado a solo 2 cifras significativas, más 7,201. Y este correctamente es el 12, y aquí cuando yo hago suma y resta, estoy limitada a posiciones decimales. Este solo tiene una posición decimal. Entonces voy a escribir 12,5 y, 12,5 y nada más. ¿Preguntas? Profe, yo en el ejemplo del 9,745, digamos, yo sé que como las cifras que tengo que tomar en cuenta son 9,74, pero digamos, yo hago el redondeo basándome en el 5. Sí, en colegio probablemente habían aprendido que cuando termina en 5, vamos para arriba. ¿Ok? Porque es una regla un poco más sencilla. En ciencia, a veces
lo que en estadísticas, en los estudios más avanzados, si estamos practicando ciencia o ingeniería y vamos a hacer muchos cálculos, si siempre hacemos el redondeo de 5 para arriba, nuestros valores van a tener un error sistemático para que es un poquito más que debería ser, ¿ok? Porque cuando termina en 5 y nada más, o 5 y un 0, este significa que de verdad es exactamente entre 9,74 y 9,75. Entonces, lo que queremos es minimizar el error sistemático. Arbitrariamente hemos decidido que par gana y hacemos el redondeo hacia abajo y que impar pierde y hacemos el redondeo hacia arriba. O, en las palabras del compañero, que cuando tenemos ese problema y solo cuando tenemos el problema del redondeo, que es exactamente el promedio entre el valor hacia arriba y el valor hacia abajo, siempre vamos a elegir una respuesta que termina en un número par. Profe, y digamos en el primer ejemplo del 42, es que no entiendo por qué, o sea, por qué es 42,4. En este caso, no tenemos que preocuparnos por par e impar, ¿ok? Yo veo que aquí no encuentro 5 o 5, 0, 0, 0, 0, ¿ok? Entonces, solo tengo que preguntarme, 42,449 ¿es más cerca a 42,5 o es más cerca a 42,4? ¿Ok? El promedio de 42,5 y 42,4 es 42,45. ¿Estamos bien con esta idea? Sí. Entonces, 42,449 es un poco menor que el promedio. Si es menor que el promedio, yo hago el redondeo hacia abajo. Entonces, este número es un poco más cerca a 42,4 que a 42,5. Profe, una pregunta, ¿eso no se puede sacar por la regla también de la equidistancia? Digamos, si uno pone un 5, 49 lo redondea a un 5, entonces ya el 4 sería par, entonces gana hacia abajo. Pues se puede hacer así, digamos. No solo vamos a utilizar esta idea de par impar cuando, si habíamos tenido 42,45, por ejemplo, en este caso sí tenemos que preocuparnos en par e impar. Voy a darle otro ejemplo. Espero que este va a hacerlo más claro. Digamos, si habíamos tenido 42,349, ¿ok? Y queremos hacer el redondeo de este valor con solo 3 cifras significativas. Entonces, primero, identifico. Esas son las 3 cifras significativas. Okay, no se preocupe, Luis. A veces tenemos problemas con la conexión. Ok. Entonces, yo tengo que decidir si 42,349 es más cerca 42,3 o 42,4. ¿Ok? Y si yo hago este otra vez, entonces mi decisión es entre 22,3 y 42,4 y el promedio de los dos es 42,35. ¿Ok?
Entonces, yo veo aquí que 42,349 es justo menor que el promedio. Si es justo menor que el promedio, yo voy a hacer el redondeo hacia abajo. Entonces, mi respuesta final será 42,3. Entonces, en este caso, termina en un número impar, pero no importa, porque preocuparnos por la regla de par o impar solo es importante cuando después de las cifras negativas encontramos un 5 y nada más, o después de las cifras negativas encontramos un 5 y cualquier cantidad de ceros. ¿Otras preguntas? Gracias, profe. Profe, Profe, o y sea en que esa también se podría utilizar notación científica. Solo vamos a utilizar notación científica cuando es necesaria para indicar la cantidad de cifras significativas o cuando el número es muy pequeña, es decir, que es mucho menor que, es un decimal mucho menor que 1. Por ejemplo, si si la pregunta había sido, por favor, hacer el redondeo a solo 3 cifras significativas, a este, ¿ok? Este número, que es un dolor, vamos a hacer el redondeo con solo 3 cifras significativas. Primero, ¿cuáles son los dígitos que debo subrayar que son mis cifras significativas, Marilyn? Marilyn está con nosotros. Sí, aquí estoy, profe. Ok, en este número que acabo de escribir aquí, cuando yo hago las cifras significativas, ¿cuáles son las 3 cifras significativas? Profe, la verdad no sé, me perdí con ese número. Está bien, está bien. Sí, se ve muy complicado. Ok, empezamos con las reglas de cifras. Empezamos desde el lado izquierdo y digamos, ok, yo veo un montón de ceros. ¿Ese montón de ceros son significativos? No, a la izquierda no. No. Entonces, primera cifra significativa es el 7. Yo solo quiero 3 cifras. Entonces, voy a subrayar 7, 2, 4. ¿Ok? Ahora, quiero saber. Entonces, esta es la parte que voy a eliminar por el redondeo. ¿Debo hacer el redondeo hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Muy bien, este va hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, al principio tengo que preocuparme por el par impar, porque yo veo 5 y un montón de ceros, pero al final, también tengo un 1. Entonces, es un poco mayor que el promedio, entonces este va hacia arriba. Entonces, puedo escribir mi respuesta como 0, ok, 0, 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 7, 2, 5, porque voy hacia arriba. ¿Ok? Pero cuando uno vea tantos ceros, frecuentemente los ojos van a cruzar y no va a tener habilidad de como conceptualizar ese número y manipularlo fácilmente.
Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es cambiarlo a notación científica. Cuando yo escribo en notación científica, ¿dónde voy a colocar la coma? En el 7. 7. Así, después de la 7. ¿Ok? En notación científica solo debo tener un número al lado izquierdo de la coma y ese número no debe ser un 0. Entonces, en notación científica voy a tener 7,25, solo 3 cifras negativas, por 10. Y ahora tengo que saber cuál es el exponente. Entonces voy a hacer el conteo. Ok, voy a cambiar la posición de este coma. 3, 6, 9, 10, 11 posiciones. Entonces voy a escribir por 10 elevado a la 11. Profe, pero no debería ser como menos 11, porque es Sí, después eso de iba la a coma, comentar. ¿Y por qué? porque es un número decimal. Muy bien, Sí. es un número menor que 1. Entonces es pequeño. Entonces debo indicar que es la posición del decimal se fue hacia la derecha, entonces negativo. O en otras palabras, cuando se multiplica por 10 a la menos 11, este es igual a dividir entre 10 a la 11, entonces voy a tener un número muy pequeño, un decimal. Súper bien. ¿Ok? Entonces solo tenemos que utilizar notación científica. Por ejemplo, aquí, cuando hay que indicar cuántas cifras significativas hay, o cuando el número es muy pequeño y es más fácil trabajar en notación científica que escribir tantos ceros. Excelente. Ahora vamos a continuar. Ok, básicamente ya habíamos visto que la razón de utilizar la notación científica en química, tenemos varios números que son muy pequeños. Por ejemplo, la masa de un átomo de carbono o de carbón es un montón de ceros, 199 gramos. Entonces, voy a poner la coma para que haya exactamente un dígito a su izquierda que no es el 0. Entonces, 1,99. Voy a ponerlo por 10 a la, y es un número negativo porque es un número muy pequeño. Y tengo que contar todas las posiciones que tengo que correr la coma, y yo veo que tengo que correrlo 24 veces. Entonces es 1,99 por 10 a la negativo 24. Ok, ahora también cuando el número de átomos en un gramo de carbono es ese número gigante, 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 y además de tener un montón de ceros, y por lo tanto es muy difícil saber exactamente cuál es el valor de este número, también yo quiero indicar que ese número solo tiene 3 cifras negativas. Entonces, otra vez, voy a colocar la coma para que haya exactamente un dígito a su izquierda y ese dígito no es 0. Entonces, 5,01, solo 3 cifras, por 10. Ese es un número muy grande, entonces el exponente es un número positivo. Voy a contar todas las comas. Entonces, en grupos de 3, ese es 21, 22, 23, es el exponente. Es la cantidad de posiciones que tengo que correr la coma. Preguntas aquí. Voy a continuar. Entonces, aquí tenemos una práctica para cambiar notación exponencial a notación científica. Tal vez ustedes, bueno, perdón, ese es un ejemplo. Yo voy a hacer este. Tal vez ustedes ya tienen alguna estrategia. Muy bien. Yo voy a enseñarles otra para que tienen opciones. Entonces, primero, yo voy a ignorar el por 10 a cualquier número. Solo voy a enfocarme en el coeficiente. ¿Ok? Este
es notación exponencial. Matemáticamente es completamente bueno, pero en química y física y biología trabajamos en notación científica en que solo debemos tener un dígito a la izquierda del coma, no 3 como en este valor. Entonces yo voy a preocuparme por el coeficiente. Voy a escribirlo en notación científica. ¿Ok? Solo tengo que correr la coma 2 veces. Entonces yo tengo 7,550 por 10 a la 2. Ahora voy a incluir el por 10 a la 3 y simplemente voy a multiplicar 10 a la 2 por 10 a la 3. Entonces mi respuesta final es 7,550 por 10 a la 5. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Skesnia, ¿cuál es 53,0 escrito en notación científica? Verbalmente. 5.3 por, sí, 5.3, 0 Eso es, ajá, no olviden el 0, es Ok. significativo. por 10 a la, ahí tendremos que hacer, bueno, es a la -4, pero es porque como se corrió para la izquierda, Ajá. entonces es un entero positivo. Entonces sería a la 1 menos 5, 4. Entonces, ahí está. Ok, muy bien. Entonces, aquí hacemos lo primero al principio con 2 pasos, ¿ok? Entonces, usted tiene toda la razón, solo hay que correrla como una posición. Entonces, tenemos 5,30 por 10 a la 1. Ahora tenemos que multiplicarlo por 10 a la -5. Entonces, la respuesta final es 5,30 por 10 a la -4. Este valor aquí, por favor, ignora el por 10 a la 8 por un momento. El 0,00910, ¿cuál es su valor en notación científica, Marilyn? Ok, entonces el que quede antes de la coma no puede ser 0, entonces se pone la coma después del 9, por decirlo de alguna manera. Ajá. Entonces queda 9,10 por 10 y como corría la coma 3 lugares Ajá. hacia la derecha, entonces queda negativo. Entonces sería por 10 a la -3. Perfecto. Excelente. Este se multiplica por 10 a la 8. ¿Y qué tenemos como Queda 10 a respuesta la final? 5. Muy bien. Listo. Facilísimo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener muy parecido. Queremos la coma aquí, después de la 1. Entonces, 1,4 por 10 a la -3, porque hemos corrido 3 posiciones. Y ese se multiplica por 10 a la -13. Entonces, la respuesta final es 1,4 por 10 a la -16. Listo. Ok, aquí tenemos una práctica para ustedes. En número 1, tienen que expresar los siguientes números en notación científica. Número 2, vamos a pasar desde notación científica en notación normal, es decir, como esta es notación normal. Okay. Y número 3, yo quiero saber cuál es más grande, 9,9 por 10 a la -13 o 1,1 por 10 a las 2. Entonces, para número 1A, solo queremos convertir el número a notación científica. No queremos cambiar la cantidad de posiciones decimales. En el primero, en el número original, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 posiciones decimales. Entonces, en la respuesta final, aún debemos tener 5 posiciones decimales, perdón, 5 cifras negativas. Entonces, aquí simplemente vamos a poner aquí el último 0 y no perderlo. ¿Ok? Aquí tenemos el 6 por 10 a la -4. Excelente. Una cifra significativa aquí y solo una cifra significativa allá. Es negativo 4 porque es un número menor que 1. Aquí tenemos 5,27. Excelente. El coeficiente está arreglado y podemos ver que
Este era mover la coma una posición. Entonces el número es un orden de magnitud más grande. Aquí tenemos otra vez una posición. Excelente. Cifras significativas correctas. Y el valor es un orden de magnitud más grande. Es negativo 24. Súper bien. Ese es correcto. Solo hay que correr 2 veces. Debe ser un número mayor que 1. Y aquí es. Ese debe ser un número menor que 1. Es menor que 1. Y hemos visto el cambio de la coma 3 posiciones. Muy bien. Cambio de la coma una sola posición. Y aquí está. Vamos a notar que en notación científica es opcional escribir el 1 aquí como exponente. Es correcto con exponente de 1 y sin el exponente de 1. Aquí tenemos la posición decimal o la coma se ha movido 5 veces y es un número mayor que 1. Entonces, todo bien. Podemos notar que aquí ahora no sabemos cuántas cifras negativas hay. Y en número 3, el 1.1 por 10 a la 2 es mayor. Completamente correcto. Solo vamos a preocuparnos por el exponente. Entonces, el exponente positivo indica que el número es mayor que 1. Y cualquier número mayor que 1, obviamente, es más grande que un número que es menor que 1, que está indicado por el exponente negativo. ¿Preguntas aquí? No. No. Ok. Ahí vamos. Ok, ahora vamos a realizar unos cálculos de suma y resta con cifras significativas y notación científica. Ok, es posible que en el examen, además de unas preguntas de elección múltiple o tal vez unos de verdadero o falso, es posible que haya algunos cálculos o dibujos en que hay que mostrar sus pasos y sus trabajos. En este caso, será una situación en que ustedes tienen que, por ejemplo, resolver la pregunta a mano, tomar la foto y subir la foto al aula virtual dentro del examen. Entonces, puede ser algo así. Entonces, aquí queremos expresar todos los sumados con el exponente de valor, del mayor valor antes de efectuar la suma. ¿Ok? Porque tenemos que tener la cantidad de cifras significativas correcta. ¿Ok? Entonces, aquí el exponente 4 y el exponente 2. Mayor valor es el 4. Entonces, este número yo tengo que expresarlo para que tiene el exponente igual a 4. ¿Ok? Para hacerlo, primero voy a separar el coeficiente y el por 10 a la 2, el exponente. Yo quiero que el exponente sea por 10 a la 4. Entonces, yo necesito multiplicar este por 10 a la 2 a otro por 10 a la 2. ¿Está bien? Porque cuando se multiplica este, tenemos la suma de los exponentes y vamos a tener por 10 a la 4. Pero yo no quiero cambiar el valor de ese número. Entonces, también voy a multiplicar por 10 a la menos 2. Porque estamos de acuerdo, por 10 a la menos 2, por 10 a la 2, ¿esos se cancelan? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Entonces, dado que esos se cancelan a 1, no he cambiado el valor de este número, solo la forma en que estoy escribiéndolo. Entonces, ahora voy a combinar esos dos para darme 0,032 y voy a multiplicar esos dos para darme 10 a la 4. Entonces ahora, cuando yo hago el suma, ese número con el mayor exponente no ha cambiado y ahora voy a hacer la suma más 0,032. Dado que esos dos exponentes son iguales, solo tengo que hacer la suma del coeficiente.
y seguir las reglas de cifras significativas. Cuando yo hago suma y resta, debo tener el menor cantidad de posiciones decimales, que en este caso, considerando esos dos números, solo debo tener 2 posiciones decimales. Entonces, mi respuesta final es 5,25 por 10 a las 4. ¿Okay? No voy a decir que esta es la única forma de hacer la conversión. Para unos estudiantes, ustedes van a adivinar otros pasos que son más lógicos o más fáciles para ustedes. En mi experiencia, este método es el más sistemático y en general lo más fácil de entender para la mayor cantidad de estudiantes. Pero si ustedes quieren utilizar otro técnico y pueden expresar su trabajo en varios pasos, está bien, va a ganar todos los puntos en el examen. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo esos dos números y quiero hacer una resta. Yo quiero tener el mayor valor y tenemos que adivinar que menos 2 es más grande que menos 3. ¿Ok? Es muy común para un estudiante pensar que este menos 3 es el exponente con mayor valor, pero no lo es. Es el menos 2. Menos 2 es más que menos 3. Entonces, con yo quiero tener el número con el exponente menos 2. Entonces, por 10 a la menos 3, hay que multiplicarlo por 10 a la 1. Pero no quiero cambiar el valor de ese número, entonces tengo que multiplicar el 10 a la 1 por 10 a la menos 1 para que esos se cancelan a 1. ¿Okay? Ahora voy a agrupar la multiplicación de los primeros 2 y la multiplicación de los segundos 2 para darme mi nuevo número. 0,577 por 10 a la menos 2. ¿Okay? Ahora voy a hacer mi suma. Este es el número con el exponente con mayor valor. Voy a restar el segundo número escrito con el mismo exponente. Hacer la suma como normal. Me da y voy a seguir la regla de cifras significativas. Solo debo tener 2 posiciones decimales. Entonces hago el redondeo. Preguntas aquí. De momento no. Okay. Es algo que uno tiene que practicar algunas veces. Si haga unas prácticas hoy en la noche, en 2 días, la próxima semana y una vez más, va a ver que al final es muy fácil. Okay. Ahora vamos a hacer esos cálculos, pero con multiplicación y división, tomando en cuenta las cifras significativas y dado valores en notación científica. De verdad, yo pienso que es lo más fácil. Primero, vamos a multiplicar o dividir, en el caso, los coeficientes. Después, hacemos la suma o la resta de los exponentes y hacer el redondeo, tomando en cuenta el número menor de cifras significativas. ¿Okay? Entonces, aquí voy a poner 1,5 por 4,40 y 10 a la 6 por 10 a la 3. Me da 6,60 por 10 a la 9. Solo debo tener 2 cifras significativas. Entonces mi respuesta final es 6,6 por 10 a la 9. Ahora, en el segundo ejemplo, yo tengo división. Entonces,
Voy a escribirlo como una fracción, porque para mí es más fácil visualizarlo. Yo sé que puedo dividir esta fracción en dos partes. Puedo tener el 8,88 entre 2,0 por 10 a la 2 entre 10 a la menos 3. Quiero tomar un momento para verificar que todos están de acuerdo que división se puede escribir como una fracción y que una fracción en que tenemos solo multiplicación, no hay suma ni resta, se puede dividir así, solo reorganizar. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces ahora es muy fácil. 8,88 se divide en 2 para darnos 4,44. 10 a la 2 entre 10 a la menos 3 voy a restar negativo 3 y este me da 5. Y solo debo tener dos posiciones decimales. Entonces mi respuesta final es 4,4 por 10 a la 5. Ok, aquí tenemos las prácticas. Me siento como estamos un poquito atrasados, entonces yo quiero dejar esta práctica para ustedes que hacen este en casa, por favor. Las respuestas se encuentran en el solucionario en el aula virtual. Aquí tenemos más prácticas. Otra vez, por favor, hágalo en casa. Revise que todo está correcto utilizando el solucionario y me avisa si quieren horas de consulta para ayudarles con cualquier duda. ¿Okay? Ahora continuamos con las Profe, una unidades. pregunta. Perdón. Una pregunta, ¿eso lo hacemos y se lo mandamos a usted así como para que usted tenga el registro de que lo hicimos o es solo de nosotros que nosotros mismos lo revisamos? Usted no tiene que mandarme nada, es solo por su propio mejor, es por su propio bien. Ujú. Las únicas cosas que van a contribuir a la nota en este curso son las 3 tareas y las 3 exámenes, nada más. Ok, eso era. Gracias. Con gusto. Ok, unidades fundamentales de SI, usted ya está muy acostumbrados a este y los prefijos. Entonces sabemos para masa utilizamos el kilogramo con kg para la abreviación, longitud es el metro, tiempo es el segundo, temperatura es en Kelvin. Y vamos a ver esta unidad con más detalle ahorita y su símbolo es K. Cantidad de sustancia en química, utilizamos el mol, que se abreviatura con mol. Corriente eléctrica no es increíblemente importante para la química, para el ampere. Y intensidad luminosa, otra vez no lo vamos a utilizar. El ampere tal vez un poquito, pero candela, no. Pero es CD. Okay. Ustedes también, estoy segura, están muy acostumbrados a los prefijos, al menos kilo, deci, centi, mili, micro. Ese se utiliza frecuentemente. Bueno, tal vez deci no, pero kilo, sin duda. Deci significa es por 10 a la menos 1. Entonces, un decímetro es 0,1 metro. Centi, ustedes están acostumbrados a 0,01. O, es decir, que hay 100 centímetros en cada metro. Mili están acostumbrados. Micro, probablemente su símbolo, su abreviatura es mu. Es una letra griega. Es por 10 a la menos 6. Vamos a notar que vamos en grupos de 3 órdenes de magnitud. Entonces, el nanómetro, por ejemplo, es por 10 a la menos 9 metros. También tenemos pico. Hay muy pocas cosas que se encuentran con la longitud de picómetro, pero picosegundos sí. Por ejemplo, cuando tenemos movimiento de electrones, este sucede en picosegundos. Y también hay femto. Femto es por 10 a la menos 15, es increíblemente pequeño. Yo pienso que no hay nada con una longitud con el orden de femtómetro, pero en términos de femtosegundo,
tenemos la absorción de luz, por ejemplo, por una molécula. No sé por qué, pero el texto tiene ese error tipográfico, es femto. Entonces, femtómetro. ¿Okay? Sin duda, vamos a tener al menos una pregunta en el examen en que uno tiene que manipular esas unidades. Entonces, cambiarse entre nanómetros a centímetros o algo así. ¿Okay? Vamos a notar que hay una unidad adicional o que no es del sistema internacional de las unidades, pero también es muy común y probablemente lo va a ver en sus estudios. Es el angstrom. Su símbolo es el A mayúscula con un circulito arriba y es 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces es un orden de magnitud más pequeño que un nanómetro. ¿Okay? Ok, la razón que es muy común en el estudio de química es que este corresponde más o menos a la longitud del radio de un átomo. Entonces, típicamente un átomo tiene el radio de unos pocos angstroms. También muchos enlaces químicos se encuentran en el orden de unos pocos angstroms. ¿Ok? Y vamos a notar cuando estamos haciendo el cálculo, es útil hacer pero también muchos estudiantes ellos no prefieren trabajar con exponentes negativos, entonces también 10 a la 2 centímetros es un metro. ¿Okay? Ambos son correctos. ¿Okay? Cuando estamos utilizando unos cálculos, utilizamos factores de conversión. Entonces, esos 4, cada uno es correcto y cada uno significa la misma cosa. Cada uno de esos es igual a 1, porque 10 a la menos 2 metros es igual a 1 centímetro. Entonces, esa división nos da 1. Eso es importante porque este factor de conversión no cambia la cantidad de la sustancia con que estamos trabajando, solo estamos cambiando unidades. En vez de medirlo en centímetros, vamos a medirlo en metros. O en vez de medirlo en metros, vamos a medirlo en centímetros. ¿Ok? Y cada uno es correcto. Depende de la situación. Por ejemplo, si queremos convertir de centímetros a metros o de metros a centímetros. No se preocupe, vamos a hacer muchos cálculos para hacerlo más concreto. Okay. Entonces aquí tenemos longitud. Longitud tiene el símbolo L y la unidad fundamental es el metro. Área tiene el símbolo A, pero no tiene el circulito de Angstrom y la unidad fundamental es metro cuadrado. Volumen tiene el símbolo V y la unidad fundamental es metro cúbico. Entonces, por ejemplo, tenemos una muestra de 250,0 mililitros de agua. Queremos saber cuál es el volumen en litros, cuál es el volumen en metros cúbicos y cuál es el volumen en decímetros cúbicos. ¿Okay? Aquí tenemos unos factores de conversión. 1000 centímetros cúbicos es igual a 1000 mililitros. ¿Por qué? Un mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Centímetro cúbico está incluido en el sistema SI, pero en la práctica es mucho más común medir volúmenes en mililitros o litros. Entonces, la conversión entre centímetros cúbicos y litros o mililitros es importante. Vamos a notar que 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 decímetro cúbico. Y también es igual a 1 litro. Pero podemos adivinar porque 1000 mililitros debe ser 1 litro. ¿Ok? Para que lo visualizamos, ese es el cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. 10 centímetros es 1 decímetro. Entonces, 1 decímetro cúbico, lógicamente,
es 1000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer los cálculos para hacer esas conversiones. Entonces, si yo tengo 250 mililitros, yo quiero convertir mililitro a litro. Entonces, mi factor de conversión es 1000 mililitros a 1 litro. Entonces, es 0,2500 litros. Es importante incluir esos dos ceros para mantener la misma cantidad de cifras significativas. Este es un factor de conversión, entonces tiene una cantidad de cifras significativas infinita. Ahora queremos convertir el volumen a metros cúbicos. Sí, perdón. Entonces, este mililitro y este mililitro se cancela. Entonces, la unidad que me queda es el litro. Este se llama análisis dimensional o a veces análisis unitaria, porque se preocupe por las unidades. ¿Okay? Ahora, yo quiero calcular el volumen en metros cúbicos. Voy a empezar con 250 mililitros otra vez. Entonces, quiero pasar mililitro a algo que tiene que ver con metros. Entonces, yo voy a cancelar mililitro. Entonces, lo voy a poner en el denominador. Y yo quiero pasarlo a centímetros. Centímetros va al numerador. Y la factor de conversión es 1 a 1. ¿Okay? Ahora, yo quiero convertir centímetros cúbicos a metros cúbicos. Yo sé que hay 100 centímetros a cada 1 metro. Vamos a notar que ese centímetro aquí en el numerador y ese centímetro aquí en el denominador se cancela. Pero ese centímetro cúbico. Entonces, debo hacer ese centímetro cúbico y por lo tanto este metro también cúbico. Entonces, lo hago todo ese factor cúbico. ¿Ok? Ahora, mililitro se cancela. Centímetro cúbico se cancela. Entonces, voy a tener una respuesta en metros cúbicos. Pongo todo en la calculadora y me da esa respuesta, notando las cantidades de cifras significativas correctas. Aquí estamos en la frontera en que es útil escribir el número en notación científica o es innecesaria. Entonces, yo aceptaría como correcta y ese también como correcta. Cuando el exponente es por 10 a la menos 4, es como, está bien. No es necesario escribir en notación científica si es por 10 a la menos 1, por favor, no. Si hay 5, 6, 7 ceros aquí, por favor, utilizar notación científica. Y al final yo quiero el volumen en decímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Ok? Un decímetro es 10 a la menos 1 metro o 10 decímetros es 1 metro. Entonces, puedo pasar 250 mililitros, cancelar mililitro para pasarlo a centímetro cúbico. 100 centímetros es 1 metro, pero debe ser cúbico. Quiero pasar 1 metro a 10 decímetros y debe ser cúbico. Puedo poner todo esto en mi calculadora y me da 0,25 en la calculadora, pero yo sé que debemos tener 4 cifras significativas. Hay más que una forma, más que una ruta correcta. Hay muchos atajos, pero ten cuidado, ¿ok? En mi opinión, vale la pena hacer 1 o 2 pasos adicionales en el cálculo para asegurarse que tiene el análisis de las unidades correcta, porque es la calculadora que va a realizar la mayor parte del trabajo del cálculo. Si usted tiene que poner una fracción adicional, no pasa nada. Preguntas aquí. No. Ok, la diferencia entre masa y peso. Pregunta. ¿Mm? La cantidad de cifras significativas que tenemos que poner en la respuesta, yo me baso en ellas, en la cantidad que estoy
convirtiendo, digamos. Sí. En esos 3 ejemplos tenemos el número inicial y está multiplicado por una serie de factores de conversión. Cada factor de conversión es un número exacto y por lo tanto tiene una cantidad de cifras significativas infinito. Entonces, la única cosa que es importante en términos de cifras significativas es el primer valor aquí. Ok. Ok. Gracias. Con gusto. Ok. Lamento decir que el símbolo para masa es M minúscula y se ve mucho a metro. Lo siento. Por una razón que yo no entiendo, en vez de tener la unidad fundamental, el gramo, es el kilogramo. Otra vez, lo siento, es por la culpa de que la ciencia está hecha por humanos y los humanos a veces hacen cosas que no son óptimas. El peso, que es muy poco utilizado, tiene el símbolo W mayúscula for weight en English y su unidad fundamental es el Newton. ¿Ok? Entonces, la masa es una medida de la cantidad de un objeto, pero el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto y ese depende de dónde está el objeto. Entonces, en la Tierra, ustedes o este objeto tiene un peso de 98 newtons, pero en la Luna es solo 16 newtons. La masa es constante. ¿Ok? A veces hay un poco de confusión porque la balanza que nosotros tenemos en el laboratorio o, por ejemplo, en el baño para medir el peso de una persona está calibrado para que a la misma vez nos da la masa. Pero si esta misma balanza va a la Tierra o va a la Luna, estará descalibrada. ¿Ok? Porque la realidad es que las balanzas nos dan peso. Hay que calibrarlos según la aceleración por la gravedad para darnos la masa del objeto. ¿Ok? Ok. Las escalas de temperatura. Este nos da una historia bonita de la ciencia. Por mucho tiempo, nadie tenía una forma de medir la temperatura del día o de un objeto. La primera persona que pensó en hacer una escala de temperatura fue un muchacho que se llama Fahrenheit, y por eso, claro que sí, lo vamos a nombrar su escala Fahrenheit, porque los muchachos siempre quieren pegar sus nombres a cosas. Y él se dio cuenta que se tenía un tubo estrecho de vidrio sellado con un líquido en el interior. El líquido sube cuando es más caliente y baja cuando es más frío. Lo hizo Fahrenheit un genio, pero Fahrenheit tenía una limitación, que es él no sabía cómo definir el 0 y el 100 o cualquier otro valor en su termómetro. Entonces él ya había gastado todo su genio, decidió que el 0 será la temperatura del día. Y él vivía en una parte de lo que hoy en día es Alemania, que en el día era muy frío. Entonces él se fue, era nieve en el piso, dejó su termómetro equilibrarse, echó una marca y dijo, este es 0. ¿Ok? Y regresó a su casa, metió su tubito dentro de su boca, esperó que se equilibró, echó una marca y dijo, este es el 100. Entonces, por eso tenemos la definición de la escala de Fahrenheit. Y es un dolor. Por lo tanto, casi todo el mundo, excepto los Estados Unidos, utiliza la escala de Celsius, porque Celsius era otro muchacho y él aprendió de Fahrenheit, que es muy útil tener un termómetro, pero tener una escala de temperatura en que el 0 y el 100 es tan arbitrario
y difícil reproducir, es una pesadilla y lo hace casi inútil. Entonces Celsius dijo, ok, yo voy a tener un vaso de agua con hielo y el punto de fusión de agua, ese será mi 0. Y después voy a dejar que el agua hierve y este será mi 100. Entonces Celsius tomó la idea de Fahrenheit de tener algo para medir temperatura y una escala para comparar la temperatura de una sustancia a otra sustancia de una manera cuantitativa, pero lo hizo la escala mucho más fácil reproducir, porque cualquier científico puede fabricar un tubo estrecho, puede echar un líquido por dentro, puede tener un vaso de agua con hielo para echar la marca de 0 Celsius, puede tener otro vaso de agua ebulliendo para marcar el 100 Celsius y echar las marcas entre los dos para medir temperaturas en su laboratorio. Eventualmente, y vamos a ver el por qué cuando estudiamos el gases, señor Kelvin se dio cuenta que hay un límite a la temperatura. Entonces la temperatura puede subir. Pero cuando enfriamos una sustancia, eventualmente logramos a una temperatura mínima o una temperatura, el 0 absoluto, que es imposible que algo, cualquier cosa en el universo tiene una temperatura menor que este límite. Y Kelvin dijo, este límite, la temperatura más baja posible, ese lo voy a llamar 0. Lo que podemos notar es que Kelvin tenía mucha misericordia, entonces él decidió que el tamaño de un grado, la diferencia entre, por ejemplo, 0 y 10, será igual en la escala de Kelvin y la escala de Celsius. Entonces, cuando queremos convertir Celsius a Kelvin, solo debemos sumar 273,15. Muy fácil. Ustedes pueden adivinar cómo pasar de Kelvin a Celsius. ¿Qué será, Skencia? Se le resta. Se resta. No, está bien, está bien. Ah, perdón, olvidé La temperatura es una medida de calor. Entonces, temperatura, su unidad fundamental es Kelvin, pero también grados Celsius y grados Fahrenheit es muy común. El calor es una forma de energía cinética. Su símbolo es Q, minúscula, y su unidad es el joule. Ok, entonces sí, aquí para pasar Kelvin a Celsius, tenemos el valor en Kelvin y restamos 273,15. Desafortunadamente, hay que hacer, al menos en el primer examen, un ejemplo de un cálculo para convertir Celsius a Fahrenheit o Fahrenheit a Celsius y tenemos esta fórmula. No tiene nada de lógico porque la escala de Fahrenheit y la escala de Celsius no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces si tenemos Celsius, lo multiplicamos por 9, dividimos por 5 y después agregamos 32. Ugh. De Fahrenheit a Celsius será Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9. Entonces, aquí tenemos Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9, o si ustedes quieren distribuir el 5/9 aquí, cualquiera. Si queremos pasar de Fahrenheit a Kelvin, y si ustedes recuerdan un poco de álgebra 2 del colegio, esta es una función, esta es otra función, esa es una función, esa es una función. Bueno, esos dos son funciones inversas, esos dos son funciones inversas. Aquí, yo puedo pasar Fahrenheit a Celsius y Celsius a Kelvin. Entonces, yo quiero una función de una función. Entonces, voy a tener 5/9 Fahrenheit más 255,37. Podemos ver este aquí. Esta función lo sustituí aquí. Entonces hay que sumar otro 273,15.
Ok. Aquí tenemos una práctica para convertir, por ejemplo, Kelvin a Celsius y a Fahrenheit, Celsius a Kelvin y a Fahrenheit, y Fahrenheit a Celsius y a Kelvin. Pero es solo utilizar una fórmula. Entonces, otra vez, por favor, haga esta práctica en casa para que ahorramos un poco de tiempo durante la lección. Ahora hablamos de la densidad. Tiene el símbolo de Rho, es otra letra griega, y su unidad fundamental es kilogramo entre metro cúbico. Básicamente es masa entre volumen. Entonces, si tenemos 2 litros de etanol con una masa de 1,580 gramos, queremos pasar esa densidad en gramos entre litros. Bueno, tenemos la masa en gramos. Tenemos el volumen en litros. Simplemente debemos hacer gramos entre litros. Y nos da 0,79 gramos entre litros. Ahora queremos convertir esta densidad a gramos entre centímetros cúbicos. Perdón. Aquí la calculadora me va a dar esta respuesta, pero yo veo que debe tener 3 cifras significativas. Entonces voy a agregar un 0 adicional para que tenga 3 cifras significativas. Entonces, si yo tengo la densidad en gramos entre litro, necesito convertir litro a centímetro cúbico. Entonces, voy a poner litro en el numerador, mililitro en el denominador, y es 1000 mililitros por cada litro. Y después quiero convertir mililitro a centímetros cúbicos. Notamos que esos son factores de conversión, son números exactos que tienen cantidad de cifras significativas infinita. Entonces vamos a tener este como la respuesta. Mantenemos las 3 cifras significativas. En mi opinión, esa respuesta está bien, o pueden escribirlo en notación científica. ¿Okay? Si queremos la densidad de etanol en kilogramos entre metros cúbicos, yo voy a tener aquí gramos entre centímetros cúbicos. Necesito convertir centímetros cúbicos a metros cúbicos y gramos a kilogramos. Entonces, este gramo en el numerador se cancela con gramos en el denominador. Para pasarlo a kilogramos, utilizamos este factor de conversión, que 1000 gramos es 1 kilogramo. También debo convertir centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, centímetro en el numerador, para que se cancela con centímetros en el denominador. Metro en el denominador, porque es donde lo quiero ubicado en mi respuesta final, y debe estar cúbico. Pongo este en mi calculadora y me da este. Lo que puedo notar es la densidad en gramos entre litros. Tiene el mismo valor que kilogramos entre metros cúbicos. Okay. Esa es una práctica de densidad. Y ok, está bien, lo hacemos. Profe, y tengo una pregunta. ¿Las prácticas hay que entregárselas a usted o es nada más como para nosotros practicar para el examen? No, es solo para ustedes. Ustedes nunca tienen que entregar una práctica a mí. Si ustedes quieren que yo los reviso, con mucho gusto me avisa y podemos encontrar un horario que es conveniente para nosotros dos y yo puedo dar un vistazo a sus prácticas. Entonces aquí me gusta que en número 1 tenemos 2 formas de realizar el cálculo. Ese es utilizando la regla de 3. Que 22,6 gramos entre centímetro es igual a X gramos entre 15 centímetros cúbicos. Entonces, ¿todo bien? O podemos hacer 22,6 gramos entre centímetros cúbicos por los 15 centímetros para que se cancelen las unidades.
En cualquier forma, tenemos 339 gramos. Súper bien. Número 2, hacemos la análisis dimensional, tomando en cuenta las unidades que deben cancelarse y al final nos da cuenta que 2,2 gramos entre centímetro cúbico es igual a 2,2 kilogramos entre litro. Ok, para número 3, tenemos una buena conversación en el chat que dice, la pregunta dice que la densidad del cobre es de 8,94 gramos entre centímetro cúbico a 20 Celsius y 8,91 gramos entre centímetro cúbico a 60 Celsius. Entonces, mayor temperatura resultó en menor densidad. Queremos saber por qué. Entonces, esa disminución en la densidad es consecuencia A y tenemos aquí la expansión del metal. Y la explicación que puedo leer en el chat es cuando hay más volumen va a haber menos densidad. Me encanta este. Porque la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si tenemos más volumen, la densidad debe disminuirse. Entonces, expansión de metal, súper bien. Ok, B no puede ser porque es la contracción de metal menos volumen resulta en mayor densidad. C, el aumento en la masa del metal, jamás. Este indicará de que por solo calentar la metal tenemos más átomos de cobre desde la nada, jamás. Disminución de la masa del metal, ok, entonces este indicará que, por ejemplo, el bloque de cobre al calentarse a solo 60 Celsius empezó a evaporar o algo así. No, jamás tampoco. Entonces, A es la mejor respuesta. Súper bien. Ok.